Confiando en Alá, SWT 1. En un hadiz encontrado en Jami at-Tirmidhi, número 2344, el santo profeta Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él, advirtió que si la gente realmente confiara en Alá, el exaltado él los sustentaría tal como lo hace con los pájaros. Abandonan sus nidos hambrientos por la mañana y regresan satisfechos por la noche. Confiar verdaderamente en Alá, el Altísimo, es algo que se siente en el corazón pero se prueba a través de los miembros, es decir, cuando uno obedece sinceramente a Alá, el Altísimo, cumpliendo sus órdenes, absteniéndose de sus prohibiciones y enfrentando el destino con paciencia de acuerdo con las tradiciones del santo profeta Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él. Capítulo 65 en Talaq, versículo 3. Y quien confía en Alá, entonces él es suficiente para él. El aspecto de la confianza, que es interno, implica creer firmemente que solo Alá, el exaltado, puede proporcionarnos cosas beneficiosas y protegernos de cosas dañinas tanto en asuntos mundanos como religiosos. Un musulmán entiende que la fuente de dar, retener, dañar o beneficiar no es otra que Alá, el exaltado. Un musulmán realmente cree que todo lo que ocurre en su vida, que solo Alá, el Altísimo, decide, es lo mejor para todos los involucrados, incluso si esto no es obvio para él ni para los demás. Capítulo 2 Al-Baqarah, versículo 216. Pero tal vez odies algo y te haga bien, y tal vez amas algo y es malo para ti. Y Alá sabe, mientras que vosotros no lo sabéis. Es importante señalar que confiar verdaderamente en Alá, el Altísimo, no significa que uno deba abandonar el uso de los medios que Alá, el Altísimo, ha proporcionado, como la medicina. Como el hadiz principal en discusión, menciona claramente que las aves abandonan sus nidos en busca activa de provisión. Cuando uno utiliza la fuerza y los medios proporcionados por Alá, el exaltado, de acuerdo con las enseñanzas del Islam, sin duda está obedeciendo y confiando en él. De hecho, este es el elemento externo de confiar en Alá, el Altísimo. Esto ha quedado claro en muchos versos y hadices. Capítulo 4 An-Nisa, versículo 71. Oh vosotros que habéis creído, tomad precauciones. En realidad, la actividad exterior es una tradición del santo profeta Muhammad. La paz y las bendiciones sean con él. Y confiar en Alá, el exaltado, internamente es el estado interior del santo profeta Muhammad. La paz y las bendiciones sean con él. Uno no debe abandonar la tradición exterior, incluso si posee el estado interior de confianza. Las acciones y el uso de los medios proporcionados por Alá Altísimo es un aspecto de confiar en él. En este sentido, las acciones se pueden dividir en tres categorías. Las primeras son aquellas acciones de obediencia que Alá, Todopoderoso, ordena a los musulmanes que realicen para que puedan obtener la paz y el éxito en ambos mundos. Abandonar estas acciones mientras se afirma confiar en que Alá, el exaltado, le concederá paz y éxito es simplemente una ilusión y no tiene ningún valor en el Islam. El segundo tipo de acciones son aquellos medios que Alá Todopoderoso ha creado en este mundo para que la gente pueda vivir en él con seguridad, como comer cuando hay hambre, beber cuando se tiene sed y usar ropa abrigada cuando hace frío. Una persona que los abandona y se hace daño a sí mismo es culpable. Sin embargo, hay algunas personas a las que Alá Todopoderoso les ha dado una fuerza especial para que puedan evitar estos medios sin hacerse daño. Por ejemplo, el santo profeta Muhammad, que la paz y las bendiciones sean con él, solía ayunar durante días seguidos ininterrumpidamente, pero prohibía a otros hacer lo mismo, ya que Alá Todopoderoso le proveía directamente sin necesidad de comida. Esto se confirma en un hadiz encontrado en Sahih Bukhari, número 1922. El santo profeta Muhammad, que la paz y las bendiciones sean con él, oró por el cuarto califa correctamente guiado, Ali bin Abu Talib, que Alá esté complacido con él, para que no siente exceso de frío o calor. Esto se confirma en un hadiz encontrado en Sunan Ibn Majah, número 117. Por lo tanto, si una persona se aleja de estos medios pero se le proporciona la fuerza para perseverar sin faltar a sus deberes para con Alá, el exaltado y el pueblo, entonces es aceptable, de lo contrario es reprochable.
El tercer tipo de acciones con respecto a confiar en Alá, el Altísimo, son aquellas que se han establecido como una práctica habitual que Alá, el Altísimo, a veces rompe con ciertas personas. Un ejemplo de esto son las personas que se curan de enfermedades sin necesidad de medicamentos. Esto es bastante común, especialmente en los países más pobres donde es difícil obtener medicamentos. Esto está relacionado con un hadiz encontrado en Sunan Ibn Majah, número 2144, que advierte que ninguna persona morirá hasta que utilice cada gramo de la provisión que se le asignó, que según otro hadiz encontrado en Sahih Muslim, número 6748, fue más de 50.000 años antes de que Alá el Altísimo creara los cielos y la tierra. Por lo tanto, aquel que verdaderamente comprende este hadiz puede no buscar provisión activamente, sabiendo que lo que se le asignó hace tanto tiempo no puede faltarle. Entonces, para esta persona, Alá Altísimo rompe los medios habituales para obtener provisión, como obtenerla a través de un trabajo. Este es un rango alto y raro. Solo aquel que puede comportarse de esa manera sin quejarse ni entrar en pánico ni esperar cosas de la gente, está libre de culpa si elige este camino. Es importante señalar que el santo profeta Muhammad, que la paz y las bendiciones sean con él, advirtió en un hadiz encontrado en Sunan Abu Dawud, número 1692, que es pecado que una persona no pueda mantener a sus dependientes, incluso aunque puedan estar en este alto rango. Aunque es importante señalar que utilizar los medios que se nos han concedido, según las enseñanzas del Islam, es mucho mejor que abandonarlos, ya que nada es superior al camino del santo profeta Muhammad, que la paz y las bendiciones sean con él. Capítulo 3 Ale Imran, versículo 31. Di, profeta Muhammad, que la paz y las bendiciones sean con él. Si amas a Alá, entonces sígueme. Así Alá te amará y te perdonará tus pecados. Tener una confianza real en Alá, el Altísimo, lleva a estar contento con el destino. Es decir, todo lo que Alá Todopoderoso elija para uno, lo aceptan sin quejarse y sin desear que las cosas cambien, ya que confían firmemente en que Alá Todopoderoso solo elige lo mejor para sus siervos. Capítulo 2 Al-Baqarah, versículo 216. Pero tal vez odies algo y te haga bien, y tal vez amas algo y es malo para ti. Y Alá sabe, mientras que vosotros no lo sabéis. Para concluir, lo mejor es seguir las tradiciones del santo profeta Muhammad, que la paz y las bendiciones sean con él, utilizando los medios legales que a uno se le han concedido según las enseñanzas del Islam, creyendo firmemente que provienen de Alá, el exaltado, y confía internamente en que solo ocurrirá lo que Alá, exaltado sea, decida, que es sin duda la mejor opción para cada persona involucrada, ya sea que observen y se den cuenta de esto o no. Confiando en Alá, SWT 2. En un hadiz encontrado en Sahih Bukhari, número 5705, el santo profeta Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él, advirtió que 70.000 musulmanes entrarán al paraíso sin cálculo y describió sus características. La primera característica es que no se tratan con encantamientos espirituales. Esto es cuando uno recita palabras relacionadas con el sagrado Corán o los hadices del santo profeta Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él, y sopla sobre sí mismo o sobre otros para tratar una enfermedad o problema. Este método es completamente legal según muchos hadith, como el que se encuentra en Sahih Bukhari, número 5741. El tipo ilegal es cuando uno usa palabras satánicas. Aunque desafortunadamente los encantamientos legales están permitidos, algunos musulmanes se vuelven tan absortos y apegados a ellos que dependen y confían más en ellos que en Alá, el exaltado. Es decir, casi se comportan como si solo se curaran si hacen un encantamiento, como si el poder de curar residiese en él. Esta creencia contradice la verdadera confianza en Alá, el Altísimo, ya que en realidad, la fuente de todo es únicamente Alá, el Altísimo. Solo elige curar a algunas personas a través de medios como la medicina convencional o los encantamientos. Un musulmán nunca debería confiar tanto en los encantamientos, creyendo que sin ellos no es posible lograr un resultado exitoso.
Esto es similar a quien recita ejercicios espirituales, creyendo que si no los hace no estará protegido de enfermedades y desgracias, o cree que de alguna manera puede cambiar su destino, lo cual es completamente falso. Alá, Altísimo, protege a las personas y puede hacerlo con o sin ejercicios espirituales. Es decir, Él no depende de nada para lograr algo. En cambio, uno debe obedecer sinceramente a Alá, el Altísimo, utilizando los medios que Él les ha proporcionado, como la medicina de acuerdo con las enseñanzas islámicas, y confiar en Alá, el Altísimo, para elegir el mejor resultado para ellos en cada situación. Ningún otro tiene control alguno para decidir lo que ocurre y, por lo tanto, no se debe temer. Capítulo 9 en Taubá, versículo 51. Di: nunca seremos golpeados excepto por lo que Alá ha decretado para nosotros. Él es nuestro protector. Y que los creyentes confíen en Alá. Además, sumergirse en encantamientos espirituales a menudo conduce a una enfermedad peor de la que originalmente se temía, a saber, la paranoia. La paranoia hace que uno piense negativamente sobre Alá, el Altísimo y las personas. Esto solo conduce a una debilidad de la fe y a dañar las relaciones con los demás. Además, el objetivo principal de las enseñanzas islámicas es la obediencia práctica a Alá, el Exaltado, sin realizar encantamientos. Un musulmán puede utilizar encantamientos legales, pero es mejor comprender que la fuente de ayuda es Alá, el Exaltado, y nada puede impedir su ayuda ni ayudarles si Él decide algo más por ellos. Otro problema de depender demasiado de ejercicios espirituales, como los encantamientos, es que cuando estas personas enfrentan dificultades, en lugar de observarse a sí mismas y a su comportamiento primero, para ver si necesitan cambiarlo para mejor y permanecer firmes en la obediencia a Alá, los exaltados, esperando pacientemente el alivio, recurren a personas incultas e inexpertas que pretenden arreglar las cosas mundanas mediante ejercicios espirituales. Como se indicó anteriormente, estas personas solo hacen que un musulmán adopte una enfermedad que es mucho peor que su problema inicial, a saber, la paranoia. Convencen a los musulmanes de que sus problemas han sido causados por criaturas sobrenaturales, como los genios, o por magia negra que alguien ha utilizado contra ellos. Aunque los genios existen, es muy raro que afecten a las personas en sus asuntos mundanos. Esto hace que los musulmanes se vuelvan muy paranoicos y supersticiosos con respecto a cosas insignificantes e incluso les hace sospechar de sus amigos y familiares. Esto solo conduce a enemistad y relaciones fracturadas. Es importante que los musulmanes fortalezcan su fe adquiriendo y actuando en base al conocimiento islámico. Esto les impedirá recurrir a personas tan tontas que ni siquiera pueden solucionar sus propios problemas, y mucho menos solucionar los problemas de los demás. Una fe fuerte evitará que la paranoia los afecte, ya que confiarán plenamente en Alá, el Altísimo. Una fe fuerte hace que un musulmán comprenda que incluso si toda la creación deseara hacerles daño, no podrán hacerlo a menos que Alá Todopoderoso lo permita. De manera similar, la creación entera no podría beneficiarlos a menos que Alá, el Altísimo, así lo quisiera. Y cada caso y situación solo ocurre según un plan establecido e inmutable. El destino. Esto se ha aconsejado en todas las enseñanzas islámicas, como el trascendental hadith que se encuentra en Jami at-Tirmidhi, número 2516. Finalmente, sumergirse en ejercicios espirituales que no están arraigados en las enseñanzas islámicas, también lo alienta a tratar el tesoro de Alá, el Exaltado, como una tienda donde uno compra cosas mundanas de Alá, el Exaltado, a cambio de algunos ejercicios espirituales. Adoptar esta actitud es muy irrespetuoso y poco sincero, ya que el Sagrado Corán y las tradiciones del Santo Profeta Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él, no son tarjetas de crédito que puedan usarse para comprar cosas mundanas como un niño o un visa. Por el contrario, uno debe conocer su lugar y comportarse como un esclavo sincero de Alá Todopoderoso, y no actuar como un cliente. Deben obedecerle sinceramente y utilizar las bendiciones que les ha concedido de maneras que le agraden. Se permite pedir cosas mundanas lícitas a Alá,
el Exaltado, de una manera respaldada por el Sagrado Corán y las tradiciones del Santo Profeta Muhammad. La paz y las bendiciones sean con él. Pero se deben evitar otras formas, ya que conducen a un mal uso. Las dos fuentes de orientación y adoptar una actitud de cliente hacia Alá, el Altísimo. Para concluir, un musulmán debe cumplir el objetivo principal de las enseñanzas islámicas cumpliendo los mandatos de Alá, el Exaltado, absteniéndose de sus prohibiciones y enfrentando el destino con paciencia de acuerdo con las tradiciones del Santo Profeta Muhammad. La paz y las bendiciones sean con él, y luego confíen en Alá, el Altísimo, para que los ayude en todas las situaciones. La siguiente característica mencionada en el hadith principal que se analiza es que estos musulmanes no creen ni se dejan influenciar por los presagios. Un hadith encontrado en Adab al-Mufrad del Imam Bukhari, número 909, advierte contra prestar atención a los malos augurios, ya que comportarse de esta manera es como asociar algo a Alá, el Exaltado, es decir, politeísmo. Prestar atención a los malos augurios significa que afecta el comportamiento y las acciones. Aunque la magia negra y el mal de ojo son reales, es importante comprender que nada en el universo, desde el aleteo de una hoja hasta la salida del sol, ocurre sin la elección y la voluntad de Alá, el Exaltado. Por lo tanto, un musulmán debe permanecer firme, y no preocuparse por los malos augurios ni temer a las brujas y magos, ya que no pueden causar algo que Alá, el Exaltado, no ha querido que ocurra. En cambio, uno debe permanecer firme en la obediencia a Alá, el Exaltado, usando las bendiciones que se le han concedido de manera que le agrade, y continuar con sus acciones y elecciones legítimas y solo buscar protección contra las cosas malas de acuerdo con las tradiciones de los Santo Profeta Muhammad. Que la paz y las bendiciones sean con él, confiando plenamente en el apoyo y la abrumadora elección y decreto de Alá, el Exaltado. Confiando en Alá, SWT 3. Tuve un pensamiento que quería compartir. Es importante que los musulmanes crean firmemente que no extrañarán intensamente nada de lo que renuncien por la causa de Alá, Altísimo, ya sea que sea ilegal o lícito pero innecesario. Uno no debe caer en los susurros del diablo creyendo lo contrario, ya que su misión es desviar a la gente. Por ejemplo, cada vez que un musulmán se siente inspirado a donar caridad, el diablo rápidamente lo advierte y lo asusta con la pobreza, lo que en muchos casos hace que el musulmán cambie de opinión a pesar de que cree plenamente que no se volverá pobre donando parte de su riqueza. Capítulo 2 Al-Baqarah, versículo 268. Satanás os amenaza con la pobreza y os ordena la inmoralidad, mientras Alá os promete perdón y generosidad. Y Alá es omniabarcante y conocedor. Un musulmán debe actuar de acuerdo con la otra mitad de este versículo, y en cambio, confiar en que Alá, Exaltado, reemplazará lo que abandonaron por su causa con algo mucho mejor. Aquellos que han experimentado esto saben la verdad de esta afirmación, pero aquellos que no deben revisar la historia y observar cómo aquellos que renunciaron a cosas por la causa de Alá Todopoderoso, tuvieron éxito en ambos mundos. Por ejemplo, el nieto del Santo Profeta Muhammad, que la paz y las bendiciones sean con él, es decir, el Imam Hassan bin Ali, que Alá esté complacido con él, renunció a su autoridad para salvar las vidas de innumerables personas por la causa de Alá, el Exaltado. De hecho, su acción había sido profetizada en un hadith encontrado en Sahih Bukhari, número 3629. A cambio, Alá el Exaltado le concedió bendiciones y recompensas mucho más allá de las que cualquier posición de autoridad podría otorgarle. Por ejemplo, ha sido declarado líder de la juventud del paraíso en un hadith encontrado en Jami at-Tirmidhi, número 3768. Es como si hubiera renunciado al liderazgo en este mundo y se le hubiera concedido una mayor autoridad en el otro mundo. Mientras un musulmán sea sincero en sus acciones, Alá Exaltado reemplazará lo que abandonen por él con algo mucho mejor. Capítulo 2 Al-Baqarah, versículo 245. ¿Quién es el que le concedería a Alá un buen préstamo para que él se lo multiplique muchas veces? Confiando en Alá, SWT 4. Tuve un pensamiento que quería compartir.
Es extraño cómo algunos musulmanes han adoptado una actitud mediante la cual utilizan la confianza en Alá, el Exaltado, como excusa para ser perezosos en aquellos asuntos que contradicen sus deseos. Por ejemplo, cuando a estos musulmanes se les dice que adquieran conocimiento islámico y actúen según él para obedecer correctamente a Alá, el Exaltado, cumpliendo sus órdenes, absteniéndose de sus prohibiciones y enfrentando el destino con paciencia, ellos responden con valentía que Alá, el Exaltado, es todo misericordioso y todo perdonador. Por eso esperan que Él los perdone incluso si no se esfuerzan en su obediencia. Aunque Alá, Altísimo, es misericordioso y perdonador, ha establecido un sistema en este universo que requiere que uno actúe si desea alcanzar el éxito. Además, si están tan seguros de los atributos divinos de la misericordia y el perdón, ¿por qué no muestran el mismo nivel de confianza en su atributo divino de ser el proveedor? Es decir, aquel que ha asignado la provisión a toda la creación más de 50.000 años antes de crear los cielos y la tierra. Esto se confirma en un hadith encontrado en Sahih Muslim, número 6748. ¿Por qué no se relajan en casa sin reclamar beneficios o ganar dinero a través de un trabajo para obtener su provisión, y simplemente confían en Alá, el Exaltado, para que les proporcione lo mismo? ¿Cómo confían en su perdón sin esforzarse por conseguirlo? Esta actitud selectiva demuestra su pereza y su intención realmente incorrecta. No confían en Alá, el Altísimo, en absoluto. Esta actitud debe cambiar antes de que llegue el momento de obedecer activamente a Alá, el Exaltado, y confiar internamente en su perdón y misericordia. Solo entonces un musulmán logrará un verdadero éxito en ambos mundos. Confiando en Alá, SWT 5. Tuve un pensamiento que quería compartir. Estaba reflexionando sobre un problema común entre los musulmanes. Cuando algunos enfrentan dificultades, en lugar de observarse a sí mismos y su comportamiento primero para evaluar si necesitan cambiar para mejor y permanecer firmes en la obediencia de Alá, el Altísimo, esperando pacientemente el alivio, recurren a personas sin educación e inexpertas que afirman solucionarlo. Cosas mundanas a través de medios espirituales. Estas personas solo hacen que un musulmán adopte una enfermedad que es mucho peor que su problema inicial: la paranoia. Estas personas convencen a los musulmanes de que sus problemas han sido causados por criaturas sobrenaturales, como los genios, o por magia negra que alguien ha utilizado contra ellos. Aunque los genios existen, es muy raro que afecten a las personas en sus asuntos mundanos. Este consejo incorrecto hace que los musulmanes se vuelvan severamente paranoicos y supersticiosos con respecto a cosas insignificantes, e incluso les hace sospechar de sus amigos y familiares. Esto solo conduce a enemistad y relaciones fracturadas. Esta actitud también dañará la fe en Alá, el Exaltado, ya que en muchos casos se les aconsejará hacer cosas que no están aconsejadas en el Sagrado Corán o en las tradiciones del Santo Profeta Muhammad. La paz y las bendiciones sean con él. Es importante que los musulmanes fortalezcan su fe adquiriendo y actuando en base al conocimiento islámico. Esto evitará que recurran a personas tan tontas que ni siquiera pueden solucionar sus propios problemas, y mucho menos solucionar los problemas de los demás. Una fe fuerte evitará que la paranoia los afecte, ya que confiarán plenamente en Alá, el Altísimo, en todas las situaciones. Una fe fuerte le permite al musulmán comprender que incluso si toda la creación deseara hacerles daño, no podrán hacerlo a menos que Alá Todopoderoso lo permita. De manera similar, la creación entera no puede beneficiarlos a menos que Alá Altísimo así lo desee. Y cada caso y situación solo ocurre según un plan establecido e inmutable: el destino. Esto se ha aconsejado en todo el Sagrado Corán y en los hadices del Santo Profeta Muhammad. La paz y las bendiciones sean con él, como el trascendental hadith que se encuentra en Jami at-Tirmidhi, número 2516. Para concluir, un musulmán cuando se encuentra con un problema debe primero evaluar su propio comportamiento y rectificarlo si es necesario, y luego permanecer obediente a Alá, el Exaltado, cumpliendo sus órdenes, absteniéndose de sus prohibiciones y enfrentando el destino con paciencia,
y evitando más problemas en la forma de paranoia al evitar a las personas que afirman solucionar los problemas mundanos de manera espiritual. Confiando en Alá, SWT 6. Tuve un pensamiento que quería compartir. Los musulmanes a menudo se preguntan cómo pueden desarrollar y fortalecer su confianza en Alá, el Altísimo, especialmente durante las dificultades. Una de las principales formas de hacerlo es a través de la obediencia sincera a Alá, el Altísimo, cumpliendo sus mandamientos, absteniéndose de sus prohibiciones y enfrentando el destino con paciencia. Esto se debe a que aquel que es desobediente a Alá, el Altísimo, siempre creerá que Alá, el Altísimo, no le ayudará, lo que a su vez debilita su confianza en él. Mientras que el musulmán obediente creerá firmemente que al haber cumplido con sus deberes, Alá, el Exaltado, definitivamente les responderá en su momento de necesidad, lo que a su vez fortalece su confianza en Alá, el Exaltado. Además, un hadith encontrado en Sahih Bukhari, número 7405, advierte que Alá, el Exaltado, responde a una persona de acuerdo con su percepción de él. La persona desobediente siempre tendrá pensamientos negativos acerca de Alá, el Altísimo, debido a su desobediencia. Mientras que un musulmán obediente siempre tendrá pensamientos positivos acerca de Alá, el Exaltado, debido a su obediencia. Este pensamiento puede debilitar o fortalecer la confianza de un musulmán en Alá, el Altísimo. El musulmán obediente confía en que si cumpliera su parte del contrato comercial, su socio comercial haría lo mismo. De manera similar, un musulmán obediente confía en que, a medida que, por la misericordia de Alá el Altísimo, haya cumplido con sus deberes, Alá el Altísimo cumplirá sus promesas ayudándolos durante toda su vida, especialmente en las dificultades. Mientras que quien no cumple con su parte de un contrato comercial, no confiará ni esperará que su socio comercial cumpla su parte. De manera similar, una persona desobediente no confiaría en que Alá Todopoderoso la ayudaría si no cumpliera con sus deberes. Para concluir, tener y desarrollar confianza en Alá el Altísimo está directamente relacionado con su obediencia. Cuanto más obediente sea uno, más confiará en él. Cuanto menos obedientes sean, menos confiarán en él. Confiando en Alá, SWT 7. Leí un artículo de noticias hace un tiempo, que quería discutir brevemente. Informó sobre el virus corona, y la velocidad con la que se está propagando por todo el mundo. Es importante que los musulmanes comprendan que el Islam les enseña a lograr una verdadera confianza en Alá, el Exaltado, utilizando los medios que Él ha creado de manera equilibrada, y luego confiar en que el resultado que Alá, el Exaltado, elija es el mejor para ellos. En el caso del virus corona, los musulmanes deben tomar precauciones razonables, como una buena higiene, sin exagerar, como usar un traje protector en público. Pero deben confiar y comprender un hecho: solo las cosas que Alá Altísimo decreta pueden afectarles. Es decir, si Alá Todopoderoso desea algún beneficio para alguien, toda la creación en su conjunto no puede impedir que lo obtenga. Y si Alá Altísimo desea afligir a alguien con algo como una enfermedad, toda la creación junta no puede salvarlo de ello. Esto ha quedado claro en las enseñanzas islámicas, como el hadith que se encuentra en Jami at-Tirmidhi, número 2516. Capítulo 6 Al-An'am, versículo 17. Y si Alá os tocara con adversidad, nadie podrá solucionarla excepto Él. Y si Él os toca con el bien, entonces Él es competente sobre todas las cosas. El Islam enseña un enfoque equilibrado mediante el cual uno toma las precauciones razonables que Alá, el Altísimo, ha creado y les ha proporcionado, pero confía en que lo que Alá, el Altísimo, ha decretado es inevitable y mejor para ellos, incluso si no observan la sabiduría detrás de ello. Esta actitud y creencia previene la paranoia y el estrés. Capítulo 2 Al-Baqarah, versículo 216. Pero tal vez odies algo y te haga bien, y tal vez amas algo y es malo para ti. Y Alá sabe, mientras que vosotros no lo sabéis. Además, la rápida propagación de este virus debería alentar a los musulmanes a arrepentirse sinceramente ante Alá, el Exaltado,
y esforzarse en su obediencia cumpliendo sus órdenes, absteniéndose de sus prohibiciones y enfrentando el destino con paciencia de acuerdo con las tradiciones del santo profeta Muhammad. Paz y bendiciones sean con él. Y deben cumplir especialmente con su deber de ordenar bondadosamente el bien y prohibir el mal según sus conocimientos. Esto se debe a que el santo profeta Muhammad, que la paz y las bendiciones sean con él, advirtió en un hadiz encontrado en Sunan Ibn Majah, número 4019, que cuando la inmoralidad se generalice y se haga pública, la gente se verá afectada por nuevas enfermedades que nunca antes habían ocurrido. Confiando en Alá, SWT 8. Leí un artículo de noticias hace un tiempo, que quería discutir brevemente. Informaba sobre los diferentes aspectos del universo, como el Sol, los planetas y otras cosas. En un momento de la historia, la Tierra parecía ser la única cosa significativa en el universo. Pero con el paso del tiempo y los avances científicos, se descubrió que la Tierra es en realidad solo una gota en un vasto océano, el universo. Es importante que los musulmanes comprendan estas enseñanzas científicas, ya que las inspiran a adoptar buenas características, como la confianza en el poder infinito de Alá, el Exaltado. Cuando un musulmán enfrenta dificultades y cuestiona la ayuda de Alá, el Exaltado, debe reflexionar sobre el tamaño del universo y cuántas criaturas existen en él. La Tierra es un solo planeta en un sistema solar que está formado por muchos planetas y una estrella. Muchos sistemas solares forman una galaxia. Muchas galaxias forman el universo. Un musulmán cree firmemente que todas estas cosas fueron creadas y sostenidas por Alá, el Exaltado, sin ningún socio ni ayuda. Cuando un musulmán reflexiona profundamente sobre esto, debe darse cuenta de que si Alá, Exaltado, puede sostener el universo entero sin que nada se vea privado o desincronizado, también puede encargarse de sus problemas y dificultades. El suministro es algo que a menudo preocupa a la gente, y, en algunos casos, este estrés incluso les lleva a buscar suministro de fuentes ilegales. Cada vez que un musulmán enfrenta este estrés, debe reflexionar sobre el universo y sobre las innumerables creaciones para las cuales Alá Todopoderoso provee provisión continua. Si él hace esto, ¿por qué deberíamos sospechar que no proveerá provisión para una persona que solo necesita unas pocas cosas para sustentarse? Dar un paso atrás al enfrentar dificultades y evaluar estos hechos es una excelente manera de eliminar el estrés y fortalecer la confianza en Alá, Altísimo. Las enseñanzas se encuentran en el Sagrado Corán y en las tradiciones del santo profeta Muhammad. La paz y las bendiciones sean con él, como la promesa de Alá, el Exaltado, de proporcionar provisión continua a la creación. Capítulo 29 Al-Ankabut, versículo 60. ¿Y cuántas criaturas no llevan su propia provisión? Alá provee para ello y para ti. Pero la verdad de estas enseñanzas también se encuentra en la creación, como en el universo. Capítulo 3 Al-Imran, versículo 190. De hecho, en la creación de los cielos y de la tierra, y en la alternancia de la noche y el día hay señales para los entendidos. Por lo tanto, es importante que los musulmanes primero aprendan y actúen según las enseñanzas de las escrituras divinas, y luego reflexionen sobre la creación. Esto conducirá al fortalecimiento de la fe, lo que incluye el fortalecimiento de la confianza en Alá, el Altísimo. Confiando en Alá, SWT 9. El santo profeta Muhammad, que la paz y las bendiciones sean con él, indicó el poder y la autoridad infinitos y absolutos de Alá, el Exaltado, en un hadiz encontrado en Jami at-Tirmidhi, número 2516. Este hadiz advierte que toda la creación no puede beneficiar a una persona si Alá, Altísimo, no deseaba que lo hicieran. De manera similar, toda la creación en su conjunto no podría dañar a alguien si Alá Todopoderoso no así lo deseara. Esto significa solo lo que Alá Todopoderoso decida que suceda dentro del universo. Es importante señalar que este consejo no indica que uno deba abandonar el uso de medios como la medicina, sino que significa que uno puede usar los medios tal como han sido creados nada menos que por Alá, el Exaltado,
Pero deben entender que Alá, el Exaltado, es el único que decide el resultado de todas las cosas. Por ejemplo, hay muchos enfermos que toman medicamentos y se recuperan de su enfermedad. Pero hay otros que toman medicinas y no se recuperan. Esto indica que otro factor decide el resultado final: la voluntad de Alá Altísimo. Capítulo 9 en Taubá, versículo 51. Di: nunca seremos golpeados excepto por lo que Alá haya decretado para nosotros. Quien entiende esto sabe que nada de lo que les afectó no podría haberse evitado. Y aquellas cosas que les faltaron nunca podrían haber sido obtenidas. Es importante señalar que cualquiera que sea el resultado final, incluso si va en contra del deseo de una persona, debe ser paciente y creer verdaderamente que Alá, Exaltado, ha elegido lo mejor para ella, incluso si no observa la sabiduría detrás del resultado. Capítulo 2 Al-Baqará, versículo 216. Pero tal vez odies algo y te haga bien, y tal vez amas algo y es malo para ti. Y Alá sabe, mientras que vosotros no lo sabéis. Cuando uno comprende verdaderamente esta verdad, deja de confiar en la creación sabiendo que no puede dañarlo ni beneficiarlo de forma innata. En cambio, recurren a Alá el Altísimo, buscando su apoyo y protección a través de una obediencia sincera, cumpliendo sus órdenes, absteniéndose de sus prohibiciones y enfrentando el destino con paciencia. Esto lleva al musulmán a confiar en Alá, el Altísimo. También alienta a uno a temer únicamente a Alá, el Exaltado, ya que saben que la creación no puede dañarlo sin la voluntad de Alá, el Exaltado. Reconocer que todas las cosas que ocurren en la vida de uno y en el universo se originan en Alá, el Altísimo, es parte de comprender la unicidad de Alá, el Altísimo. Este es un tema que no tiene fin y va más allá de creer superficialmente que no hay nadie digno de adoración, excepto Alá, el Exaltado. Cuando esto se fija en el corazón de uno, entonces solo esperan en Alá, el Exaltado, sabiendo que Él es el único que puede ayudarlos. Solo se someterán y obedecerán a Alá, el Exaltado, en todos los aspectos de su vida. En realidad, una persona solo obedece a otra para recibir protección contra daños o obtener algún beneficio. Solo Alá, el Exaltado, puede conceder esto y por lo tanto, solo Él merece ser obedecido y adorado. Si alguien elige la obediencia de otro en lugar de la obediencia a Alá, Altísimo, esto demuestra que cree que ese otro puede brindarle algún tipo de beneficio o protegerlo de cualquier daño. Este es un signo de la debilidad de su fe. La fuente de todas las cosas que ocurren es Alá, el Exaltado, por lo que los musulmanes solo deben obedecerle. Capítulo 35 Fatir, versículo 2. Todo lo que Alá concede a las personas misericordiosas, nadie puede retenerlo, y todo lo que Él retiene, nadie puede liberarlo después. Es importante señalar que obedecer a una persona que fomenta la obediencia a Alá, el Altísimo, en realidad es obedecer a Alá, el Altísimo. Por ejemplo, obedecer al santo profeta Muhammad, que la paz y las bendiciones sean con él. Capítulo 4 An-Nisa, versículo 80. Quien obedece al mensajero ha obedecido a Alá. Más de 400 libros electrónicos, audiolibros, infografías, podcasts y blogs gratuitos disponibles en nuestro sitio web www.shaikpod.com.